marzo de 2020, cuando 80,000 mujeres salieron de la casa protestando en las calles de Ciudad de México. Las mujeres no estaban en las tiendas, ni universidades, ni escuelas, ni oficinas, sino estaban en las calles manifestando contra las violencias y femicidio que persisten en el país. Hoy tenemos María Santos Villarreal desde Monterrey para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, María? Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta es que ¿cómo empezó esta manifiesta? Sí, bueno, realmente el 9 de marzo en México fue pues un día de lo que se llamó un día sin mujeres o el paro de mujeres. Fue convocado por una colectiva de feministas veracruzanas que se llama Brujas del Mar, y ellas hicieron una convocatoria que pues se extendió a toda la República y en México hay 32 estados. En los 32 estados se organizó este paro. Fue algo organizado entre las propias mujeres y las propias colectivas feministas. Realmente no hubo así un como aval del gobierno ni nada por el estilo. De hecho, en algunas ocasiones al contrario. Pero bueno, esto empezó porque pues en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de la mujer nada más, y pues la principal, de las principales exigencias pues es pues lo que venimos diciendo desde hace muchos años: feminicidios, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia pues física en la pareja, o sea, en violencia doméstica, etcétera. Entonces, se tomó como referencia que en el 75, en 1975, en Islandia, ya habían hecho un paro así. Se hizo un día sin mujeres, igual no fueron ni a trabajar, ni al súper, ni nada. Se quedaron en sus casas 100%. Fueron como el 90% más o menos de las mujeres no salieron, o sea, dejaron todo dejaron de trabajar en su trabajo remunerado y el no remunerado, pues que es el doméstico, ¿no? Y 5 años después de eso, algo así como muy emblemático, es que 5 años después de ese paro en Islandia se eligió la primera primer ministra mujer. Entonces este fue como un antecedente pues que impactó mucho a las colectividades feministas de todo el mundo. Y el año anterior, no, el anterior, en 2018, a raíz de uno de los muchísimos, de las muchísimas declaraciones misóginas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos hicieron también un día sin mujeres. Bueno, le llamaron creo que un día libre de mujeres o algo por el estilo, organizado por colectivas muy bien establecidas allá, como Women's March, ACLU y así. Entonces, acá en México, pues este 9 de marzo, lo que se hizo fue pues convocarnos entre las propias mujeres a invitarnos a no ir al trabajo, aunque nos descontaran el día, no salir a comprar nada, o sea, no consumir tampoco, o sea, pues no consumir ni comprar comida, ni ropa, ni nada de nada. Y dentro de la casa tampoco estarnos dedicando a limpiar la casa mientras el esposo va a trabajar, ¿verdad? O sea, es no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la idea era literalmente comunicar cómo sería un día sin mujeres. Y se empezó a hacer mucho ruido, sobre todo entre pues gobiernos y el sector empresarial, porque pues aunque siempre nos han demeritado, en general siempre nos han demeritado a las mujeres en la fuerza laboral, pues se dieron cuenta que sí había un impacto económico muy grande si de un día para otro la mitad de la población de este país, porque somos la mitad, no trabaja, no consume. Entonces, pues esa fue como la idea, ¿no? Y pues explotó, o sea, no, realmente cuando se planteó como algo muy chico, de que bueno, pues algo simbólico, ¿no? Quien pueda y quien no pueda, ¿no? Y digo, en efecto, hubieron quienes no pudieron y apoyaron llevando un pañuelo morado o un pañuelo verde por el derecho a decidir o lo que sea a su trabajo,
pero sí, sí, pues fue más grande de lo que se planteó en un principio, porque incluso varios gobiernos se solidarizaron con la protesta y en varios municipios del país creo que en algún gobierno de algún estado dejaron que las mujeres servidoras públicas no fuéramos a trabajar sin descontarnos el día, como decir, bueno, es algo pues legítimo, ¿no? Y se invitó en el caso, por ejemplo, de un municipio de Nuevo León, el municipio de San Pedro Garza García, así se llama, el alcalde o presidente municipal lo que dijo fue que podíamos no asistir si no queríamos asistir en el marco de esta protesta, no se nos iba a descontar el día y se invitaba a los hombres de la administración pública a que se ofrecieran en la medida de sus posibilidades a cubrir las posiciones de las que tenemos pues cierta pues posición que debe estar cubierta, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas siendo servidor público no puedes tampoco dejar en así como sin el servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces lo que se hizo fue buscar que los hombres se solidarizaran también. Igual en empresas a muchas mujeres no les descontaron el día, pero también hubieron otros gobiernos de otras empresas que al contrario hubo represalias, algunas las corrieron, algunas pues sí les descontaron el día, otras les dijeron, bueno, no te lo descuento, pero trabájame horas extras en día no laboral, como domingo, sábado. Pues hubo de todo de las reacciones, pero lo más importante es que nunca en México se había organizado un paro de mujeres que además tuviera impacto en las 32 entidades federativas del país. O sea, en todas las entidades federativas del país hubo, en algunas quizá más, en algunas quizá menos, depende de muchas cuestiones, pero fue algo totalmente generalizado y fue un tema que se estuvo discutiendo tanto desde los gobiernos, desde el sector empresarial, desde los medios de comunicación, en el día a día, en las pláticas, pues, de tu familia, de tus amigas, de tus amigos. O sea, sí fue un tema que generó mucha visibilización de que hay un problema de género, hay un problema pues, de feminicidios, pero no solo de feminicidios, porque a fin de cuentas, digo, en México se supone que tenemos, y digo se supone porque no podemos tener a ciencia cierta una cifra, porque pues hay mucha cifra negra, pero en teoría hay entre como 10 y 11 feminicidios al día, de acuerdo con una geofísica que se llama María Salguero. Ella tiene un mapa de feminicidios donde todos estos feminicidios que no se catalogan como tal en la fiscalía o que no se reportan, o sea, toda la cifra negra ya trata como de identificar casos en los que se cumpla con los requisitos del tipo penal de feminicidio y ella lo sube al mapa. Entonces hay como un registro un poquito más acercado a la realidad que el de la cifra oficial de la fiscalía. Y conforme a este registro, hay entre 10 y 11 feminicidios al día en México. Pero lo que veo es que de esos 10 y 11 feminicidios al día, aunque son bastantitos, ni siquiera es como el tip of the iceberg, porque hay mucha otra violencia que no se ve. Hay muchas violaciones, hay muchos acosos sexuales, hay violencia patrimonial que muchas veces es muy invisibilizada porque pues se ejerce normalmente entre el papá o el esposo hacia la mujer y eso no se ve porque son cosas que pasan en casa. Entonces, pues todas estas violencias, este tema del paro de mujeres sirvió también para hablar entre nosotras sobre nuestras propias experiencias, generar más redes y organizarnos para decir ya hasta aquí. O sea, hasta aquí, ya si van a seguir violentándonos, pues se van a topar con pared. Ya no vamos a aceptarlo cabizbajas, ¿no? Sí. Y claro, hemos oído que había un asesinato de una mujer y también su hija también murió. Su novio, su novio mató a su novia y también su hija de 7 años. Y mi pregunta es, ¿por qué persiste esta violencia en México? Porque hemos visto que cada 10 mujeres, cada día 10 mujeres, como usted ha dicho, que se enfrenta a esta violencia. Y también hace unos años hemos visto que los transgéneros también se enfrentaron a esta violencia, había muchas matanzas. ¿Por qué persiste tanta violencia, tantas matanzas?
Pues es un tema bastante difícil porque no tiene así una respuesta muy concreta. Es, el problema de la violencia de género y la violencia transfóbica, homofóbica y demás es un problema multifactorial y sinceramente yo tampoco me considero muy experta en el tema porque para empezar tengo 26 años y soy abogada, me apasiona mucho este tema y llevo trabajándolo un tiempo, pero no sé si yo sea la persona más experta para darte un insight sobre qué exactamente qué lo causa. Pero conforme a lo que he estudiado y lo que he visto en la práctica y cómo he platicado con muchísimas víctimas y muchas también mujeres que se dedican a dar asesoría gratuita de psicológica, jurídica, etcétera, Ah, pues todo se reduce al sistema patriarcal. ¿Y qué es el sistema patriarcal? Pues muchas cosas. Es cómo desde las instituciones, desde lo cultural, desde lo familiar, desde lo social, desde lo educativo, desde lo económico, desde todas las perspectivas posibles y por haber, la mujer está subordinada al hombre. bueno, un sistema machista. Sí, es un sistema machista, sí, se le llama sistema patriarcal porque no es solamente una cuestión de violencia de hombres hacia mujeres, sino también de instituciones que violentan mujeres y de prácticas o tradiciones que subordinan a la mujer. Entonces, este problema también, digo, en México definitivamente tenemos un problema gravísimo. Entre 10 y 11 feminicidios al día debería de ser el tema de todos los días. Yo no sé por qué no lo es, salvo que las feministas hagamos un problema. Si no hacemos un problema o una protesta como esa del 9 de marzo o como muchas otras que han habido, nadie habla de esto. Pero sí, o sea, si yo dijera, a ver, matan a 10 hombres al día, todo el mundo estaría de que, ¿por? ¿Qué está pasando ahí? O hay 11 robos al día en tal lugar. Pero dices, hay 10 feminicidios al día y todo el mundo dice, ay, bueno, es que algo hizo, es que para que, si ya sabía cómo era su pareja, por qué se quedó, o por qué tal. Entonces el sistema patriarcal no es solamente la violencia que hay directamente del hombre que violenta hacia la mujer violentada, sino también todo el sistema que revictimiza a la víctima, de las instituciones que promueven la impunidad, lamentablemente, del sistema de justicia que no juzga con perspectiva de género muchos casos. Por ejemplo, acaba de haber uno muy alarmante en el que en Puerto Vallarta, una ciudad en una entidad federativa de México que se llama Jalisco, un funcionario público de, no me acuerdo su edad exacta, aproximadamente 40 años, fue encontrado en la vía pública en su carro, su camioneta, con una niña de entre 10 y 11 años desnuda. Entonces lo detienen y dicen, pues, ¿qué pasó, no? Y pues, lo arrestan. Y cuando la fiscalía pues, plantea que, bueno, se le plantea ante la fiscalía que, oye, pues hay corrupción de menores, que así se llama el delito, que es básicamente pues abusar de una menor de edad en sentido sexual o quizá no tocarla sexualmente, pero como para algún tema pornográfico, todo ese tema. Lo que dijo el juez fue que como la niña no había sentido placer, no se actualizaba el abuso. Y pues esa cara que pones es la que todos pusimos, de que ¿cómo quieres que una niña de 11 años que está siendo abusada sienta placer? Ok, claro que sí. Esta niña hay que jugar con los juguetes. No sabe qué es un placer, qué es un placer. Para ella, placer es jugar con los juguetes, ¿no? Claro, entonces, o sea, aquí lo que pasó es que el juez no juzgó con perspectiva de género como para ver que hay un problema estructural, no solamente de violencia contra las mujeres en general, sino también de pedofilia, o sea, a las niñas, o de febofilia para niñas adolescentes, y pues se dejó llevar como por prejuicios bastante, pues, arcaicos, en los que, pues, la mujer debe de disfrutar que la toquen aunque ella no lo haya pedido o no lo quiera. Y pues con base en eso dejó ir al agresor, o sea, un agresor que violentó a una niña, perdón, No pasa nada. violentó a una niña, probablemente abusó sexualmente de ella
y tú le estás dejando ir porque piensas que que la niña no sintió placer como si por el, o sea, hasta es contradictorio porque estás diciendo que si hubiera sentido placer, entonces sí hubiera sido violación o cómo, o sea, entonces, eso es un ejemplo muy feo, acaba de pasar, pero lamentablemente es uno de miles, de cientos de miles que han pasado a lo largo de los años aquí. Entonces, el problema no es solamente que los hombres violenten, el problema es que el sistema lo permite, lo fomenta y lo perdona, por así decirlo. O sea, no hay un castigo. Y yo creo que lo que hay que hacer para erradicar este problema, desde mi humilde opinión, es no enfocarnos nada más en, porque es muy fácil decir, ay, bueno, la solución es la educación. Sí. La solución es que desde chiquitos les enseñemos a nuestros niños a no violar y a nuestras niñas a que tienen derecho a no ser violadas. No es así de fácil, porque tú le enseñas a los niños eso, pero crecen y viven en una sociedad, en un sistema que fomenta eso. Entonces no sirve de mucho que digamos, por sí mismo, obviamente es importante, pero por sí mismo no. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es invertir en la educación para, pues sí, desde chiquitos que aprendan que no está bien tocar a alguien sin su consentimiento, que no está bien matar a alguien, ya sea porque es tu pareja y te engañó, o porque no te correspondió, o por la razón que sea, no matar a nadie, pues no necesariamente a tu pareja mujer. Sí. Que desde el sistema de la fiscalía o las fiscalías, que son las que investigan este tipo de delitos, pues hagan investigaciones exhaustivas conforme a protocolos, que ya hay muchos protocolos, o sea, no hay que inventar el hilo negro, hay demasiados protocolos de fiscalías, de organismos internacionales, para asegurar que se lleve a cabo un debido proceso, eso sí, respetando los derechos humanos de los imputados, para garantizar que sí se llegue a una sanción. Porque es muy fácil también cuando tú ves un caso así de feo como el de esta niña, porque hay muchos otros, dices, ay, ya, o sea, pues ¿cuáles derechos humanos de ellos? No merecen derechos humanos, que les respeten sus derechos humanos en el proceso, porque pues ellos renunciaron a esos derechos humanos desde que violaron a una niña. Pero es contraproducente, porque si tú violentas el debido proceso y los derechos humanos de esos imputados, lo único que vas a lograr es que al final no los puedan condenar y no los puedan meter a la cárcel por una falla en el debido proceso. Entonces lo que hay que hacer es que la fiscalía haga bien su trabajo, porque muchas veces acá pasa que los jueces dejan libres a los agresores o presuntos agresores debido a que la fiscalía hizo algo que violó el debido proceso. Y mucha gente dice, ay, jueces corruptos que dejan ir a los violadores y a los asesinos. Y pues no, realmente no es culpa de los jueces están obligados a resolver conforme a derecho y conforme a las pruebas que se les presentan. Entonces aquí es exigir primero que las fiscalías hagan un buen trabajo, que integren sus carpetas bien, que respeten el debido proceso y demás derechos humanos de los imputados, y que integren bien pues todo la carpeta, para que cuando llegue ante el juez tenga todos los elementos para decir sí lo vinculo a proceso, y que no tenga ningún elemento para decir abusaste de este imputado y perdón, pero lo tengo que dejar ir. Entonces es una segunda instancia. O sea, primero educar. 2, que las fiscalías hagan bien su trabajo. Sí. 3, que los jueces juzguen con perspectiva de género. Porque incluso teniendo toda la carpeta bien hecha y todo bien, puede pasar que llegue ante un juez como este, por ejemplo, que te comentaba en el ejemplo, que diga, ah, bueno, pero no sintió placer, entonces no pasa nada. Entonces, pues no, eso también es un problema. Y hay, de hecho, aquí en México, me imagino que, bueno, no sé de qué país eres tú, pero seguramente tienen una Suprema Corte de Justicia. En India, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, en India tienen una Corte Suprema de Justicia, en la mayoría de los países del mundo, y acá tenemos pues la que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte ya tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que en teoría deberían de seguirlo absolutamente todos los jueces que lleven casos de algún tipo de violencia de género. Entonces, pues que implementen eso. Y pues también capacitar a la gente que va a atender a las personas que denuncian en los ministerios públicos, o incluso desde asociaciones civiles que
atienden como refugios, como asesoría psicológica, asesoría jurídica, que todas las personas que están involucradas en atender a la víctima, que estén realmente capacitadas para no revictimizarla, porque la víctima ya, pues, ya es víctima, ya sufrió pues algún tipo de violencia sexual o física o lo que sea. Digo, si es víctima de feminicidio, pues entonces pues la familia de la víctima. Entonces ya tienen toda una afectación psicológica muy, muy intensa, y generalmente son personas que no tienen acceso a abogados o abogadas que los defiendan bien, porque muchos abogados se aprovechan de eso. Entonces, para cobrarles, digo, y realmente no ayudarles en el caso. Entonces, que todas estas personas que nos involucramos en atender a víctimas, que realmente nos preocupemos por capacitarnos en atención a víctimas, en no revictimizar y en saber hasta dónde sí puedes y hasta dónde no. Por ejemplo, yo asesoro víctimas de violencia de género desde la perspectiva jurídica porque soy abogada, pero no voy a pretender darles una asesoría psicológica por querer ayudar cuando realmente la voy a regar, porque yo no es mi tema. Entonces, entre nosotras, entre las abogadas, las psicólogas, feministas, etcétera, tenemos varias redes ahí, informales y otras formales, en las que nos referimos a personas. Entonces, si entre nosotras ciudadanas que hacemos esto pues por compromiso con el tema, que el gobierno no debería de estarlo haciendo, que aparte le pagamos para que atienda bien estos casos. Y por último, ahora sí, ya por último, lo que falta también, y es algo que aquí en México no se ha tocado, en España ya es un tema de unos años para acá muy, muy pues platicado y ya estudiado y todo, pero en México es un tema un poco sensible, pero es el tema de la intervención con agresores. Yo sí creo que cualquier víctima, de cualquier perpetrador de cualquier delito se puede rehabilitar. Y se puede rehabilitar siempre y cuando tenga, pues uno, la voluntad, obviamente, y dos, que el Estado brinde los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para que la persona se rehabilite. Porque si tú se supone, aparte en principio se supone que la cárcel es eso, son centros de rehabilitación o centros de reinserción social. Entonces, en España tienen un programa que se llama el programa PRIA, que es para intervenir a agresores, y es muy interesante cómo tienen que más del, 4.9 o algo así, poquito menos del 5% de los agresores que entran en ese programa reinciden. Eso significa que de 100 agresores, 95 no lo hacen. A mí me parece que una cifra así vale mucho la pena, porque yo no estoy a favor de la pena de muerte, tampoco estoy a favor de la cadena perpetua. Entonces, si no vas a eliminar de la faz de la tierra a los violadores que haya en la calle o a los agresores que haya en la calle, la única opción que queda también para seguridad de las propias mujeres es que esas personas dejen de ser agresores y dejen de ser violentadores. Y para eso, pues, necesitan una atención. Y hay programas ya diseñados como PRIA, por ejemplo, pero hay otros en otras partes del mundo, donde efectivamente llevan una terapia, pues, periódica, con cierta metodología y demás, y en el 95% de los casos funciona. Y yo creo que eso es algo que vale la pena explorar, y que aquí en México, por lo menos, y en otras partes del mundo tampoco, se ha explorado. Bueno, ahora, moving to the manifestación, ¿usted también era la parte de esta manifestación? Sí, yo tampoco fui a trabajar el 9 de marzo. En el lugar donde yo trabajo, trabajo en un ayuntamiento en el municipio de San Pedro Garza García. Fue algo un poco excepcional porque no muchos gobiernos hicieron esto, pero nos dieron la oportunidad de faltar sin que hubiera represalias, y se invitó a los hombres, a nuestros compañeros servidores públicos, que cubrieran nuestros puestos en la medida de lo posible. Y estuvo, o sea, no hubo ningún tipo de represalia ni nada. Y ese día, pues tampoco, obviamente, ni fui al súper a comprar comida, ni salí a cenar a algún lado, ni nada.
Pero sí sé de varias personas que no tuvieron el mismo privilegio que yo, que sí lamentablemente las corrieron de su trabajo o las amenazaron con que si iban las corrían y pues no pudieron ir, o sea, bueno, no pudieron más bien no ir, o sea, no pudieron no asistir, y pues es que hubo de todo realmente. Hubo quienes, por ejemplo, en otro municipio en Nuevo León que se llama San Nicolás de los Garza, el alcalde les pidió a las mujeres que faltaran que les repusieran el día con horas extras. Hay de todo, pues. ¿Y cómo era tu sentimiento cuando estaba acá? ¿Qué sintió en la manifestación? Es que esta manifestación, a diferencia de muchas, o sea, no hicimos una marcha, bueno, sí hubo una marcha el 8, pero esta manifestación más bien era algo como muy distinto a cualquier otro tipo de manifestación que hayamos hecho, porque normalmente manifestación uno entiende una marcha masiva o un performance o alguna obra de teatro con cierta temática o así. En este caso era que no nos vean y que no nos vean nadie. Entonces, todos encerrados en sus casas, así como ahorita con la cuarentena por el coronavirus, literal. Cada quien en sus casas sin que nadie nos vea, para que pues no para que nos extrañen en un sentido romántico, ¿verdad? O sea, pero que vean que hacemos falta, que vean que nos necesitan y que no nos están dando el trato que merecemos y que no nos están dando un trato igualitario, sobre todo, porque a muchísimas mujeres, o sea, el 70% de las mujeres en México ganan menos que los hombres. Hay un gender gap muy grande y era visibilizar ¿qué pasa si de un día para otro en tu empresa o en tu gobierno del estado o en tu gobierno municipal o en X institución, en X organización civil, de la nada no van todas las mujeres y te quedas solo con los hombres que tienes? ¿Puedes sobrevivir así? Pues obviamente no. Sí, Entonces, claro. ¿por qué no nos pagas igual? ¿Por qué no nos tratas igual? Porque porque hay un trato diferenciado, porque a nosotras nos acosan y a ellos no. Digo, no significa que queremos que los acosen a ellos también, por supuesto que no, al revés, o sea, no deberían de acosar a nadie y deberían de pagarnos lo mismo por el mismo trabajo del mismo valor. Y como eso no sucede, pues esto sirvió para visibilizarlo. Sí. Uh, el día en el que aproximadamente 80,000 mujeres protestaron en las calles de la Ciudad de México. Las mujeres no estaban en las tiendas, universidades, escuelas, oficinas, etc. Pero estaban en las calles manifestando contra las violencias y femicidio que persisten en México. ¿Cómo han dicho ustedes un día? Es que eso fue el 8 de nosotras? marzo. Sí, un día sin nosotras. Sí. No, es que son dos cosas diferentes. El 8 de marzo fue la marcha en la que hubieron 80,000 mujeres en la Ciudad de México, pero hubieron miles de mujeres también en otras ciudades del país. Y el 9 de marzo, el día siguiente, fue el Día Sin Mujeres. Entonces el 8 de marzo fue vean todas las que somos y todas las que estamos protestando por las violencias y demás, y el 9 desaparecemos. Okay. Después de esta manifestación, ¿usted cree que había un cambio después de esta manifestación en el país, en su municipio, en la ciudad? Creo que sirvió para visibilizar el nivel del problema. Cuántas mujeres ya nos dimos cuenta de que tenemos que organizarnos, de que se tiene que hablar de estos temas. Esto sirvió para poner el tema sobre la mesa por muchos días. Se habló de esto en los medios de comunicación, etcétera. Pero yo no sabría decir si sirvió como para algo materializable, porque siguen pasando, o sea, también una marcha así o una manifestación como la del 9 de marzo, pues tampoco podemos esperar que de un día para otro con eso ya se elimine todo, es imposible, pero sirve porque es parte de, o sea, no es lo único que hacemos. Desde nuestras respectivas trincheras, las mujeres trabajamos por erradicar la violencia desde diferentes lados, o sea, no sé, médicas con violencia obstétrica, abogadas con, pues, feminicidios o
delitos de violencia sexual, psicólogas en atención a víctimas, o sea, hacemos muchas otras cosas, no estamos dormidas todo el año y nos despertamos el 9 de marzo y decir, hoy no vamos. O sea, entonces, por sí misma, ¿de qué sirvió la manifestación del 8 de marzo y del 9 de marzo? De visibilización. Y de que se pusiera el tema sobre la mesa, que se debatiera del tema por varios días en la opinión pública. Y eso vale, pero no es suficiente. Para que sea algo que de verdad impactó más allá, pues se requiere lo que te comentaba, que yo creo que es intervención con agresores, intervención con las instituciones públicas para que hagan bien su trabajo, que no haya impunidad y que no haya revictimización para las víctimas tampoco, y un cambio de chip en el que, digo, yo sé que esto pasa en todo el mundo hay machismo, no hay ningún solo lugar, ni siquiera en Islandia, que es el mejor lugar para vivir para las mujeres, no hay machismo, está en todas partes. Pero en México definitivamente hay un chip muy fuerte de que la mujer somos menos que el hombre y que pues somos básicamente como de su propiedad y que pueden disponer de nuestros cuerpos y de nuestras vidas cuando quieran, por la razón que ellos consideren válida. Entonces, ese es un cambio de chip muy fuerte que no vamos a cambiar con una manifestación, ni con 5, ni con 10, ni con 15, pero sí son necesarias las manifestaciones. Entonces, es pues hacer varias cosas en conjunto para lograr que de verdad haya un cambio de fondo. Siguiente pregunta es que en el pasado, cuando había el gobierno de Peña, como un líder de la oposición, el presidente AMLO había elevado sus preocupaciones sobre este tema ante el gobierno, pero ahora él está en el gobierno y si vemos la cifra oficial, no está tan bien. El delito contra las mujeres ha aumentado por 7%, según los datos oficiales. Como hemos discutido antes, 10 mujeres por el día enfrentan las violencias. ¿Qué el gobierno ha hecho para enfrentar y evitar este delito contra las mujeres? Es un tema muy complicado porque hay que también tomar en cuenta que los delitos de feminicidio y violencia sexual, ese tipo de delitos contra las mujeres también son del fuero común. Eso significa que quien los investiga son las entidades federativas, no el gobierno federal. Pero si el gobierno federal tiene pues injerencia en el tema de violencia contra las mujeres, claro que sí, como por ejemplo, esto ya existía desde hace mucho, pero hay un consejo, una comisión nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, que depende de la Secretaría de Gobernación del presidente. Entonces, sí definitivamente, es un ejemplo, pero sí definitivamente durante el tiempo que lleva el presidente López Obrador, no han pues bajado los feminicidios ni nada. De hecho, con la pandemia subieron las violencias sexuales, pero también pues es un tema que viene de de la relación individual entre los hombres y las mujeres, de cómo los hombres se sienten dueños de nuestros cuerpos, qué tanto el gobierno puede hacer para que dejen de matarnos. Pues no sé si mucho, pero sí tiene que hacer cosas, como por ejemplo, desde el gobierno les toca capacitar las fiscalías, les toca desde el Consejo de la Judicatura, que no es el presidente, es otro poder, investigar sus propios jueces de que estén actuando conforme a perspectiva de género. Del gobierno de Andrés Manuel, pues tiene un gabinete paritario, es el primero en toda la historia, o sea, es la primera vez que hay la mitad de mujeres y la mitad de hombres en el gabinete presidencial. Yo creo que Andrés Manuel sí ha cambiado el discurso que se tenía desde siempre de violencia contra las mujeres, sí en discurso del compromiso, y además hay mujeres muy capaces en su gobierno que no son Andrés Manuel, pero son mujeres en su gobierno que están muy comprometidas con el tema, como por ejemplo la misma Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, Candelaria Ochoa, que hasta hace unas semanas era la dirigente de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, y muchas asesoras y mucha gente de servidoras públicas de tercer nivel y demás. O sea, hay mucha gente que está muy metida en el tema y está trabajando por eso. ¿Qué es lo que, en mi opinión, es indefendible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es que en un ejercicio tan importante de transparencia y de rendición de cuentas como lo es el que hace todas las mañanas, la famosa mañanera,
Todas las mañanas hace una conferencia de 2, 3 horas en la que habla de temas. Eso nunca se había visto y es un ejercicio muy válido. Pero en esas mañaneras han habido algunas ocasiones en las que hace ciertos comentarios revictimizantes o que minimizan la violencia contra las mujeres. Y eso es inaceptable. Entonces, si sí hay mujeres en su gobierno que están trabajando por eso, pues que respete su trabajo, que no diga cosas que pues violentan a las mujeres, y a fin de cuentas eres el presidente de la República. O sea, no eres un comediante, que hasta eso está mal, no eres el dueño del restaurante de la esquina, o sea, eres el presidente, tú llevas la batuta de todo el gobierno, y además con tus mañaneras estás marcando estás marcando de qué se habla todos los días. Y en vez de utilizarlo para decir, hay un problema muy grave, sigue en aumento los feminicidios y sigue en aumento la violencia contra las mujeres, porque durante la pandemia, que pues normalmente las mujeres viven con sus agresores, ¿no? Entonces subió como 77% las solicitudes de refugios, de la Red Nacional de Refugios. Y en vez de decir eso, decir, oye, está pasando esto, desde mi gobierno va a haber un compromiso para investigar qué se puede hacer dentro de nuestras facultades, porque repito, las facultades del gobierno federal también son un poco limitadas en qué hacer por ahí, pero sí se pueden hacer cosas, y en vez de agarrar un compromiso por ese lado, pues decide minimizar el asunto, porque yo sí creo que lo ha minimizado, que no ha agarrado con fuerza en su discurso el tema, y eso pues no es por lo que yo voté, por ejemplo, porque yo sí voté por él. Sí voté por él por muchísimas otras cosas que ha hecho mucho mejor que cualquier otro presidente que hayamos tenido, definitivamente. Pero en este tema yo creo que sí nos está quedando a deber a las feministas y a las feministas que votamos por él. Otra vez. Hace unos días vimos las mismas violencias contra las mujeres en Turquía, y luego había las manifestaciones en las redes sociales como #NegativePhotos en Instagram, podemos ver. ¿Qué mensajes usted quiere dar a las temas que está manifestando en el mundo? Pues lo único que yo puedo decir es que lamento mucho que en pleno 2020 nos sigan matando por el hecho de ser mujeres, que nos sigan violando por el hecho de ser mujeres, que sientan que son dueños de nuestros cuerpos y de nuestras vidas para disponer de ellas a su gusto por cualquier razón. Y es un tema generalizado, como le decía al principio, no solamente es en México, como bien dice, en Turquía, pero también en todas las partes del mundo, o sea, en Argentina, en Estados Unidos, en absoluto, o sea, el sistema patriarcal no conoce de fronteras geográficas, ni generacionales. Entonces, yo creo que si bien es importante que atendamos las especificidades de la violencia de género en cada país para poder atacarla, o sea, combatirla correctamente, también es importante que generemos redes internacionales. Por ejemplo, hay una red que se llama Feminist Alliance for Rights, FAR, que es una red reciente en la que estamos pues, varias mujeres de todo el mundo, y también a raíz del movimiento de Me Too, que seguramente has escuchado, también hay como agendas de trabajo para atender a sobrevivientes de violencia sexual o violencia física, y en esos foros nos platicamos las experiencias en los respectivos países que tenemos cada quien, para ver si podemos hacer algo que nos sirva para todas y coordinar nuestros esfuerzos. Entonces, yo creo que es importante que nos enfoquemos también en lo que pasa en nuestros respectivos países, porque no es exactamente el mismo fenómeno en México que en España o que en Estados Unidos. Sí, definitivamente es el mismo sistema patriarcal y sí es el mismo odio hacia las mujeres, pero por cómo se manifiesta y cómo está la cultura y la sociedad, sí son problemas pues, particulares que requieren soluciones particulares. Entonces, sí hay que enfocarnos en eso, pero no perder de vista que es una lucha global, que es un problema global, y que solamente podemos erradicarlo globalmente si nos organizamos entre nosotras, compartiendo experiencias, tips,
por ejemplo, yo me enteré de lo de España por una persona que conozco allá, una maestría que estoy estudiando, que me comentó del programa. Eso sirve porque yo acá puedo ver cómo se adecua a México, ¿no? Y así entre los diferentes países nos podemos ir compartiendo estrategias o acciones que hayan funcionado para combatir la violencia de género en diferentes ámbitos. ¿Es usted positiva sobre las cosas que pueden cambiar? Sí, sí, yo sí creo que pueden cambiar. Yo no creo que, sinceramente, no creo que me toque verlo a mí, pero sí creo que puede cambiar si realmente nos enfocamos en educación, intervención con agresores, que las fiscalías hagan bien su trabajo, que los jueces juzguen con perspectiva de género y que haya una efectiva reinserción social. Ah, y una sexta, que los medios de comunicación, le hace periódicos, lo que sea, pero también televisión, radio, música incluso, que pues que no reproduzcan este tipo de violencia de género, ¿no? O sea, que no saquen, por ejemplo, una película en la que glorifican la pedofilia, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, son seis temas que se necesitan trabajar simultáneamente para erradicar totalmente esta violencia machista que, siendo realista, no sé si me toque verlo, pero sí creo que podemos definitivamente mejorar mucho si nos enfocamos en esas cosas y no solamente en un tema de visibilización, porque muchas veces los gobiernos y las empresas, etcétera, dicen, ay, ya hice una campaña para eliminar la violencia, y significa poner pósters en las paredes donde pegar está mal, ¿no? Pero pues eso no es educación, eso no es una política pública efectiva, o sea, tiene que haber diseño, evaluación, o sea, no puede ser así nada más, ¿no? Entonces, si realmente le metemos en las políticas públicas que se implementan para todas estas cuestiones que te comento, para integralmente atacar el problema, yo creo que sí definitivamente podemos cambiar. Sí. Al final tenemos una pregunta que el equipo me envía. Según informe de la brecha global de género del Foro Económico Mundial, Arabia Saudita posicionando en el 141 de 144 países. Y es muy interesante observar que a pesar de la brecha de género en el país, donde cuando ellos tienen que hablar sobre las situaciones de las mujeres, no hay ninguna mujer en la reunión. También, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas eligió Arabia Saudita en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. ¿Qué comenta usted? Pues el tema de la brecha, el informe de la brecha de género del World Economic Forum tiene como o sea, bueno, tiene su brecha de género general y luego lo divide en 4 rubros, ¿no? De que económico, cultural y tal. Creo que es un ejercicio muy importante para evidenciar que en efecto pues hay un trato diferenciado a las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, el económico, el cultural, etcétera. Pero también creo que teniendo ya esa herramienta que es muy buena y muy valiosa, los gobiernos no la han utilizado. O sea, muchos hablan de, sí, es que conforme a este reporte hay una brecha de género que tardaría 200 años en cerrarse, o 100, dependiendo del país del que estemos hablando. Por ejemplo, en México serían creo que 212 años en cerrarse. Y lo dicen así como que, ups, hay un problema. Bueno, nadie le pega a las mujeres y trátenlas bien. Pero no, o sea, no hacen realmente un diseño de una política y decir, a ver, ¿cómo desgloso este índice que tienes, pues, le digo, sus 4 rubros y cómo hago diseño políticas para cada uno de esos rubros para tratar de minimizar esa brecha? O sea, nadie realmente en México se ha preocupado, y nadie, me refiero al gobierno, porque son los que están obligados se ha preocupado por usar ese tipo de herramientas, que no son la única, porque también hay recomendaciones del Comité de la CEDAW, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, o sea,
hay muchos reportes, muchas herramientas que nos repiten lo que ya sabemos, que es que sí hay violencia contra las mujeres y que sí hay una brecha de género laboral y de todo, pero no se han utilizado para algún diseño de alguna política pública efectiva, por lo menos hasta ahorita. Entonces lo que hay que hacer es pues tomar esos esfuerzos que ya se han hecho desde otras instancias internacionales y aplicarlas a México o a India o al país que sea. Pues yo hablo de México porque pues, aquí vivo, pero realmente en cualquier país que se apliquen en la medida en la que sean aplicables, porque cada país es diferente, las medidas que se tengan que hacer para de verdad cambiar el problema. Porque si nada más acusamos de recibido que, ay, el reporte dice esto, qué mal, pues no sirve de nada. De reportes hay muchos.